nos muestra el tarot. Mi nombre es Catherine Montaño y comencemos. ¿Qué nos muestra el tarot? Vamos a ver específicamente qué es lo que podemos ver en el tarot cuando hacemos una lectura del mismo. Está dirigido a personas a quienes le interese el tarot. Mi nombre es Catherine Montaño, soy analista químico, terapeuta holística con 20 años de experiencia, profesora, mentora de cursos presenciales y online, máster en PNL y coach integrativo. Los objetivos de este taller es que los participantes conozcan el funcionamiento del tarot con finalidad terapéutica, donde el desarrollo personal, el autoconocimiento, la autoconciencia, la acción evolutiva consciente cobran importancia vital en nuestro mundo cuántico de infinitas posibilidades. ¿Por qué es tan importante una lectura de tarot? Porque la cosmovisión del tarotista evolutivo involucra empoderar al consultante dándole información que éste no posee para que la use de forma más sana y amorosa posible, tanto en bien suyo como en el bien de los demás. Y la pregunta, ¿cuál es el objetivo de una lectura de tarot terapéutico? Iluminar al consultante por medio de información no consciente o desconocida para él, con el objetivo de que éste pueda resolver su problemática en acompañamiento de la orientación del tarotista. ¿Cuántos tipos de tarot hay? Bueno, hay muchos tipos de tarot. Dentro de los más conocidos está el tarot de los ángeles, el tarot de 8, el tarot de Marsella y el tarot de Rider. Hay dos formas en que podemos trabajar el tarot. Una, que es a la forma antigua, en donde trabajábamos de forma adivinatoria. Y la segunda forma es la forma adivinatoria con finalidad evolutiva. Ahora, adivinatoria lo vamos a dejar entre comillas, porque en realidad lo que hacemos con el tarot no es adivinar absolutamente nada, sino que lo que se hace es hacer una lectura de la información contenida, tanto del presente como del pasado. Ya vamos a ver eso con detalle. ¿Qué es el tarot terapéutico en sí? Bueno, en realidad no existe un mazo que diga tarot terapéutico. La persona que hace que el tarot sea terapéutico es el tarotista en este caso. Ese tarotista tiene que cumplir con ciertas cualidades para poder hacer una lectura de este tipo, que es de tipo terapéutico. ¿Cuáles son esas cualidades que tiene que tener este tarotista? Y que si no las trae por naturaleza, estas las podemos formar dentro del curso de tarot que tenemos como instituto. Debe ser consciente este tarotista de la importancia del autoconocimiento, tiene que también ser consciente de, en todo momento, empoderar al otro, tiene que ser consciente de ayudar al otro a equilibrarse mientras está haciendo la sesión de lectura de tarot, entregar herramientas al consultante. Dentro de esas herramientas que le va a entregar al consultante, pues también le va a entregar una cantidad de información enorme que va a obtener dentro de la consulta. La existencia también del libre albedrío. Tiene que ser consciente de que existe el libre albedrío, por lo tanto, la persona que viene como consultante a nuestra consulta es capaz de tomar sus propias decisiones y las decisiones las toma la persona o el consultante en este caso. También hay que ser consciente de que no se hacen predicciones, sino lo que se hace dentro del tarot es informar. La importancia del autoconocimiento, que también es relevante, porque cuando la persona que está enfrente a nosotros viene a nosotros por información, también en ese espacio terapéutico que se genera, que es un momentum terapéutico, se moviliza mucha información que hace que la persona en ese momento se cuestione, piense, genere nuevas preguntas,
muchas veces se bloquean, no saben qué preguntar. Entonces ahí en ese momento el tarotista también puede actuar un poco como guía, indicando qué preguntas podría hacer de acuerdo a lo que la persona necesita saber. Entonces, finalmente, el consultante tiene que encontrar en el tarotista que se dedica al tarot terapéutico, tiene que ser un guía. Eso es lo que viene a buscar el consultante y tiene que tenerlo claro. Un guía y un acompañante de proceso frente a la información que se va a decodificar cuando se haga la lectura del tarot. Para que entendamos, cuando nosotros comenzamos, indicamos que el tarot se puede trabajar de dos formas. Una es de forma adivinatoria, entre comillas, que era un poco a la antigua, ¿cierto? Y otra de forma adivinatoria evolutiva. Bien, entonces vamos a ver la diferencia entre estos tipos de tarotistas. El tarotista evolutivo y el tarotista que es solamente adivinatorio. Y las diferencias que encontramos son realmente grandes. El tarotista evolutivo entiende la vida como una historia donde el consultante tiene el poder de mejorarla o empeorarla según sea el grado de conciencia del consultante. El tarotista, que es solo adivinatorio, tiene la creencia del destino como algo inmutable. Ambas se contraponen entre sí, ¿ok? Pero el tarotista evolutivo lo que ve con el consultante es el grado de conciencia que éste tiene. Para explicarlo de forma simple, cuando la persona viene a nuestra consulta, ya trae en su consciente, ¿cierto? Tiene claras las preguntas que va a realizar o sabe a lo que viene. Nadie va a ir a visitar a un tarotista sin saber a qué va. O sea, claramente va porque necesita respuestas, porque necesita un guía, porque necesita información, porque necesita saber algo. Entonces, cuando llega a la consulta, ¿a qué se refiere con el grado de conciencia? El grado de conciencia nos refiere mucho en cuanto a qué es o cuáles son las preguntas que formula el consultante dentro de la consulta. Si esas preguntas se definen como algo súper cotidiano, al trabajo, al dinero, al amor, ¿cierto? Entonces está en un grado de conciencia en donde también nosotros tenemos que responder, tenemos que ser capaces de sintonizar con lo que el consultante en este caso está preguntando y responderle de acuerdo a eso. ¿A qué me refiero? No le vamos a estar hablando de espiritualidad o entrar en cosas quizás más elevadas o profundas porque el consultante no me está preguntando acerca de eso, sino que está preguntando cosas que son mucho más simples o más cotidianas. Nosotros tenemos que ir viendo entonces cómo vamos a trabajar con ese consultante y cómo nos vamos a dar de cuentas en ese momento del estado de conciencia que tiene, sin caer en clasificaciones, por supuesto, sino solamente para lo que es el fin de lectura terapéutica con el tarot, es de acuerdo a las preguntas que éste me realice. ¿Ok? Y qué tan consciente sea de aquello que le está pasando. Con esas dos cosas nosotros tenemos muy claro cómo empezar una lectura de tarot. Al ser, el tarotista evolutivo, al ser el consultante activo, constructor y creador de su vida, tiene todo el poder para dirigir su vida desde el timón de su propia existencia. O sea, en ningún momento le quitamos el timón de la vida al otro y nosotros como tarotistas le decimos lo que tiene que hacer, ni tampoco qué es lo que le va a pasar, porque finalmente el que va a tomar la decisión después de que nosotros le entreguemos toda la información que necesita, va a ser siempre el consultante. El tarotista, que es solo adivinatorio, implanta la creencia de que el consultante no tiene ningún poder frente a las situaciones que les están ocurriendo en su vida. O sea, aparte de que llegar a la consulta y que prácticamente enterarme o no sé, o que me hagan sentir más profundamente que de verdad yo no tengo ninguna participación en todo lo que está ocurriendo en mi vida, que tampoco no soy una persona autónoma capaz de tomar mis propias decisiones, no es como muy equilibrado, digamos, equilibrado mentalmente para la persona que se va a ver un tarot. O sea,
Si va por preguntas y además no se le toma en cuenta su libre albedrío, su participación en todo esto, obviamente va a salir mucho más deprimido de cómo entró y más preocupado y quizás incluso hasta más angustiado de cómo entró a la consulta. El tarotista evolutivo, por otro lado, es preparado para guiar al consultante hacia una visión amplificada de sus infinitas posibilidades decisivas y hacia las mejores decisiones. Eso lo vamos a ver en este webinar. Vamos a explicar cómo se dirige hacia la mejor decisión. El tarotista solo adivinatorio, aunque de forma inconsciente muchas veces toma la energía del consultante al restarle su poder personal con estas creencias. ¿Cuáles creencias? Que el destino no se puede cambiar, que es algo inmutable, y que también que el consultante no tiene ningún poder sobre aquello que le va a pasar. El tarotista evolutivo. Bueno, en el caso del tarotista evolutivo, la lectura puede durar hasta 1 hora y media, más o menos dentro de consulta. Y el tarotista adivinatorio, la lectura puede durar aproximadamente unos 30 minutos con suerte. El tarotista evolutivo, en el tarotista evolutivo, desde su estado de conciencia, comprende que todas estas situaciones son creaciones inconscientes del consultante. O sea, todo aquello que me consulta son creaciones inconscientes del mismo, ¿ya? Y va a buscar la forma de llegar al origen de estas creaciones que para él podrían quizás ser poco felices o poco placenteras en la vida del consultante, o que a lo mejor es un 50% de felicidad, pero otro 50% en realidad no sé por qué soy tan desdichado. No sé, eso depende de cada consultante, el planteamiento que nos haga respecto a cómo percibe su propia vida. El tarotista solo adivinatorio no presenta estas situaciones como, o sea, presenta estas situaciones como si fuera una telenovela en donde los engaños, las traiciones, las enfermedades, los problemas fueran guiados por seres humanos malignos, donde los sentimientos de envidia, celos, traición, infidelidad y muerte cobran un sentido de impotencia y crean en el consultante, en respuesta a toda esa información entregada, una baja vibratoria pero tremenda por parte de la persona. Y bueno, además hay que hacer notar también que estas bajas frecuencias también son aprovechadas por entidades porque, bueno, tienen que comer, ¿cierto? Entonces, esto sería la diferencia principal, y como ustedes pueden ver, bastante grande entre lo que es un tarotista evolutivo y un tarotista solo adivinatorio. Básicamente el tarotista evolutivo actúa como un guía y te va a empoderar dentro de la situación que está revisando y la información que está decodificando a través de la lectura, y va a buscar la mejor opción para que tú con la mayor información puedas tomar la mejor decisión y así a la vez construir un mejor futuro con respecto a lo que se pueda estar viendo en el tarot. Y el tarotista solo adivinatorio, bueno, ya sabemos que no va a entrar en esto de hacer una lectura terapéutica. En general, ¿quiénes son las personas que estudian el tarot evolutivo, o sea, terapéutico, evolutivo, cuántico con nosotros? Por lo general son psicólogos, hay algunos abogados que también estudian porque también buscan mucho a través del tarot poder ver algunos casos o cómo poder ganarlos, o a lo mejor qué estrategia pueden utilizar. Bueno, terapeutas que tengan que ver con la medicina holística, con la medicina integrativa, y que tengan afinidad con el tarot. No todo el mundo tiene afinidad con el tarot. Esos más o menos son las personas que estudian este tipo de tarot evolutivo. Es algo mucho más en donde se requiere una mayor preparación como persona en cuanto al trabajo interno que uno pueda tener también para poder ayudar y guiar a la persona que viene a la consulta a hacerse la lectura de tarot. ¿Cómo podemos resolver el origen y encontrar una solución? Carl Jung dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le vas a llamar destino.
Básicamente, esta frase yo creo que lo dice todo. Si nosotros funcionamos, la mayor parte del día, nosotros funcionamos con nuestro inconsciente. Son muy pocas las veces que estamos funcionando a nivel consciente como para tomar decisiones en todo momento o generar movimientos, digamos, muy conscientes y no automatizados, como para que nosotros podamos estar siempre conscientemente tomando cada decisión que hacemos durante el día. Por lo general, siempre es muy mecanizado, entonces siempre estamos trabajando mucho con el subconsciente o también muy guiados por nuestro inconsciente que no tenemos idea de lo que hay ahí. Entonces, también es una parte que se puede ver en el tarot, porque también cuando se hace la lectura, se puede revisar esa información también que radica en el inconsciente. Por eso les dije al comienzo que este tipo de lectura lo que hace es un momentum y genera un movimiento muy importante dentro de la consulta terapéutica. Dentro de lo que son las terapias holísticas, el tipo de tarot terapéutico lo podríamos clasificar en las terapias que se hacen y tienen el nombre de consultoría. Esto es básicamente una consultoría. Más que una terapia en sí, es una consultoría, ¿ok? En donde la persona viene a buscar información, nosotros le entregamos la información, le hacemos un poco de guía dentro de la consulta terapéutica, cuando se bloquean en hacer preguntas, lo podemos guiar también en las preguntas que podrían hacer, decirles, mira, hay una tirada que podríamos resolver, puede resolver mejor quizás tu duda que tú tienes en este momento, ¿ok? Entonces, eso sería para cómo resolver el origen y encontrar la solución, sería siempre haciendo consciente lo inconsciente. Si yo tengo la mayor cantidad de información frente a mi mesa, ¿cierto? Y hay alguien que me está decodificando la mayor parte de esa información, claramente yo voy a poder tomar mejores decisiones porque tengo mayor información. Bueno, el tarot terapéutico evolutivo cuántico. ¿Qué nos muestra este tarot? Bueno, cuando la persona viene a la consulta, en ese momento es un momentum, le digo yo porque es un momentum donde se va a movilizar mucha energía mientras la persona esté dentro de la consulta haciendo preguntas. Ese es el momento presente, ahí yo se los dejé como un ojito, como un ojo que es el observador, ¿ok? Ese observador ya es aquel que va a tomar conciencia dentro de la consulta terapéutica. Consciente, entonces, tiene una intervención terapéutica dentro de la consulta. El tarotista terapéutico puede hacer una intervención y la intervención en este caso se limita a ofrecer a lo mejor algunas tiradas que puedan responder mejor a la consulta que está realizando, guiarlo un poco cuando se bloquea y no sabe qué preguntar. Está también la recepción de información. ¿Qué significa eso? Que dentro de la consulta también tú le tienes que preguntar al consultante qué es lo que quiere ver en la lectura. Esto no es como así magia o empecemos a adivinar porque corre el tiempo y tiene una hora y media para poder resolverse. Entonces, dentro de todo esto, la información que nos va a entregar tiene que ser lo más concisa posible. Y me refiero a la información que nos va a entregar es que aclare muy bien la pregunta y después vamos a ver un ejemplo con respecto a eso. Y que no nos entregue mayor información que no sea específicamente aclarar bien la pregunta que va a hacer. Si nos entrega demasiada información, tampoco nos sirve como tarotista porque también entra una información que de verdad nosotros no necesitamos en ese momento para poder hacer una buena lectura y una buena interpretación. Las prioridades personales. Dentro de la consulta, la persona viene con sus prioridades, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Tal vez quiero saber qué va a pasar con la persona que conocí, con la cual estoy saliendo, no sé, hace 3 meses. Y paso casi una hora y media preguntando solamente acerca de eso. Y finalmente, mientras a lo mejor converso con mi tarotista en ese momento, le digo que en realidad de lo único que estoy preocupada es de mi hija. Entonces, claramente, dentro de las prioridades no estaba esa pregunta. No está la hija dentro de esas prioridades. Preguntó una hora y media acerca de lo mismo y rondó siempre la misma situación.
Entonces es súper importante indicarle que te diga cuáles son sus preguntas. No preguntarle cuáles son tus prioridades. No, porque claramente la pregunta es distinta. ¿Qué es lo que tú traes para preguntar? Es en donde tu energía como consultante está enfocado. Y es ahí donde está enfocada tu concentración y toda la información que tú quieres recibir para generar las acciones de aquí al futuro. Se analizan factores externos influyentes al consultante. Yo creo que hasta este punto más de alguien tiene que haberse preguntado, pero bueno, ¿todo depende de mí? ¿Todo lo que pase depende de mí? ¿En todo tengo injerencia? Bueno, no es así, porque justamente vivimos con muchas personas más. Entonces, dentro de esas preguntas también se van a analizar factores externos que influyen al consultante directamente. Por ejemplo, si se está separando, no sé, con su esposo, que a lo mejor estuvieron, no sé, 5 años juntos, y hay un hijo de por medio, y se está peleando una custodia, no sé, pensión de alimentos o lo que sea. Claramente el hijo pertenece a un 50 y un 50%, para explicarlo de una forma más fácil, ¿cierto? Y ahí hay un factor influyente dentro de lo que es el libre albedrío de la persona. Esta persona, por ese hijo, puede decidir un 50%, pero no un 100% porque el otro 50% lo trae y lo tiene el padre. Por lo tanto, esos son factores externos influyentes al consultante. Y eso también hay que analizarlo cuando se trata de resolver algún conflicto mayor. Bien, eso en el presente. Nosotros necesitamos revisar qué ha ocurrido en el pasado. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en el pasado? Para que todo esto se haya formado en el presente, la información del pasado me creó la información del presente. Véanlo esto como más que energía, como códigos de información. Y cada código de información está estructurado en situaciones, en experiencias, en creencias, en conductas que nos han llevado a incluso decisiones que nos han llevado a los resultados que tenemos en el hoy. ¿Ok? Todo eso es información. Si pudiéramos pasarlo como información a un computador para que esto lo ordene, ¿cierto? Y me salga, digamos, una línea predictiva de qué va a pasar con toda esta información que tengo del pasado y del futuro, claramente me va a aparecer el futuro. Y basado en esta información. Entonces, por eso es que les digo que el futuro no es nada que ocurra al azar, está todo medido. Si yo tengo información codificada del presente y tengo información del pasado que ya pasó, si yo junto todos esos datos me va a dar un resultado y ese resultado va hacia el futuro. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si yo he generado patrones de conducta en el pasado, los sigo generando en el presente, los voy a seguir generando en el futuro. Por lo tanto, esa información me va a dar por resultado las mismas experiencias que he tenido antes cuando me he comportado con estos mismos patrones. ¿Se entienden? Entonces, por lo tanto, de adivinatorio en realidad no tiene nada, porque esto es meramente información. Ahora, que nosotros podamos obtener esta información a través de la lectura del tarot y podamos bajar esta información a nosotros, que somos los tarotistas, decodificarla dentro de nosotros y traducirla y entregarla al consultante en este caso, es un proceso, ¿cierto? Que de adivinación la verdad es que no tiene nada. Todo lo que tú estás haciendo es aprendiendo muy bien las lecturas del tarot. Ahora, ¿qué pasa con las lecturas del tarot? Las lecturas del tarot, cuando vemos una carta de tarot, no vamos a ver cartas obviamente en este webinar, pero cuando tú ves una carta del tarot tiene tanta información para decodificar, esto sí lo vemos en el curso, en cada parte, en cada color, en cada símbolo que tiene, en los personajes que están, si está derecho, si está al revés. Cada carta tiene tanta información y uno se confunde y dice, bueno, cuando la junto con otra, entonces, ¿qué información me da, cierto?
cómo sé y cómo se unir tantas informaciones que parecen incluso que una sola carta tuviera distinta información en sí. ¿Cómo genero, cómo logro ver todo eso? Pues bien, cuando tú haces la lectura del tarot, aquí es donde entra a jugar la intuición. Si yo leo el tarot en base a la información que me leí solamente en un libro, por más que me la sepa súper bien, me voy a encontrar con el siguiente problema. Voy a tener el tarot, ¿cierto? Voy a tener cartas que tienen miles de mezclas y que puedan aparecer mezcladas de diferentes formas. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que no voy a poder interpretar el resultado. No de manera cognitiva, con toda la información y el conocimiento que tenga. La única manera de hacer esa interpretación es echando a funcionar la intuición y que la intuición pueda mandar y dirigir a la información cognitiva que yo pueda interpretar. Entonces, cuando yo hago eso, es un factor intuitivo. Hay alumnos que de repente preguntan, pucha, es que no me están diciendo cómo tengo que leer las cartas porque muéstrenme todas las combinaciones posibles. Es imposible. Todas las combinaciones son distintas. Y aunque hubiera una combinación similar, esa información igual va a ser distinta porque es la información del consultante y todas las personas son diferentes. Por lo tanto, va a variar mucho la información. Y el factor entonces que me va a conducir a la información correcta va a ser la intuición. Por eso también dentro del curso lo que también enseñamos son técnicas de intuición justamente para poder hacer estas lecturas. ¿Ok? Entonces, el futuro, como ya lo hemos revisado hasta ahora, para adivinar no tiene nada, porque en realidad estamos construyendo hoy día y construcción del pasado, como le expliqué, si pusiéramos todos esos datos, nos va a dar una información que va a ser, que va a estar definida en situaciones del futuro, ¿cierto? O sea, si yo repito un patrón, voy a seguir repitiendo el patrón en el futuro, y voy a tener el mismo resultado que tuve en el pasado. Lo que pasa es que a lo mejor van a cambiar los personajes, pero voy a seguir en la misma historia. Entonces, el terapeuta, el tarotista terapéutico, lo que hace es revisar todo eso y eso lo tiene claro y es bastante consciente al respecto. Entonces, cuando el consultante llega a la consulta para tarot, llega y nos pregunta, nosotros sacamos toda la información y este consultante va a tener toda la información para tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Entonces vamos a sacar las tiradas que mejor nos vengan para las preguntas que nos están haciendo y todo eso. Bueno, todo eso aparece en el curso. Y la persona lo que va a hacer es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, eres tú el que tiene que decidir qué hacer con toda la información que se te ha entregado. Pueden pasar dos cosas aquí. O la persona continúa tal y cual y dice, no, sé que fui a una cuestión de tarot, pero en realidad me dieron información, pero no me dijeron al final qué es lo que me iba a pasar. Hay un mal concepto de lo que es exactamente el tarot. Entonces, y no creo que me vaya a pasar eso. Entonces, yo continúo igual, haciendo las mismas cosas de siempre, obteniendo los mismos resultados de siempre. No hay que ser brujo para darse cuenta que le va a pasar lo mismo de siempre. Entonces, eso queda todo establecido. Y claro, en el tarot uno le dice, bueno, esto es lo que te va a pasar si continúas igual. Y si haces algunos cambios, pues estaríamos cambiando este tipo de cosas y se estaría mejorando tal o cual cosa. Vamos a verlo en un ejemplo que viene a continuación para que les quede más claro esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la persona os continúa igual y le va a pasar todo, pero todo tal cual como se le explicó que le iba a pasar. ¿Cuál es la idea de nosotros como tarotistas terapéuticos? Es que no le pase eso. O sea, que el consultante venga después y me diga, no me pasó nada de lo que tú me dijiste, que bueno porque seguiste las instrucciones para que no te pasara. Y dentro de eso se le dan las instrucciones para que justamente no le vayan a ocurrir aquellas cosas que no quiere seguir repitiendo de su historia o que quiere mejorar, ¿ya? Se le hace un lineamiento, digamos, para lo que el consultante en ese momento quiere lograr,
digamos, como un objetivo que quiera lograr quizás a nivel profesional, personal, y se le dan las directrices para que pueda llegar a eso. Y si el consultante dice, ok, voy a hacerlo, voy a seguir estas instrucciones para llegar a esto, cambia lo que en principio, antes de llegar a la consulta, iba a ocurrir sí o sí. El momento de la consulta es un momento en que moviliza mucha información, por lo tanto, el tarotista terapéutico lo entrega, pero es responsabilidad del consultante tomar esa información de la consultoría que hizo y después ver qué va a hacer con ello. Eso es básicamente. Entonces, el futuro puede ser cambiado, puede ser mejorado. O sea, se construye de acuerdo a los datos que están en el pasado. El futuro se construye de acuerdo a los datos que están en el pasado. Eso yo ya se los repetí, como 2 veces creo. Depende de la decisión consciente o inconsciente del consultante. Si el consultante toma sus decisiones de manera muy consciente porque tiene toda la información puesta sobre la mesa y se la entregó el tarotista, entonces va a poder tomar buenas decisiones porque tiene información para poder tomar buenas decisiones. Los factores externos pueden no variar, ¿ya? Pero se busca lo positivo de la experiencia. Con la misma situación que hablábamos recién. Si tiene una disputa con el padre de su hijo, ¿cierto? Hay un 50% que está bajo su control, pero otro 50% que no lo está. Entonces, esos son factores externos y puede que no varíe, puede que a lo mejor la relación no mejore mucho, aunque dentro de la consulta se va a ver, se va a revisar cómo puede tener una mejor relación para poder llegar y mediar en un buen resultado, ¿ya? Entonces, pero si esto no pudiese arreglarse, porque tampoco a lo mejor está en el poder del consultante que viene a preguntar, cambiarle a lo mejor la sensación de odio que tiene la otra persona hacia él o ella, ¿cierto? No podemos cambiar esa parte, pero sí lo que se puede hacer es buscar lo positivo de la experiencia o el aprendizaje que puede extraer de esa experiencia. ¿Ya? Entonces, esto sería cómo funciona. Si ustedes se fijan, por eso también el tarot que nosotros enseñamos se le da el nombre de cuántico, porque podemos revisar la información tal y cual dentro de las tiradas, ¿cierto? Mirando el pasado, sacando el presente, en el presente el observador, que es la persona que está en la consulta con nosotros en ese momento, podemos ayudar a generar cambios en el consultante, entregando la información correcta para que pueda tomar mejores decisiones. Y eso genera un cambio importante y no menor en el futuro de la persona que ha llegado a nuestra consulta. Vamos a ver el ejemplo. Esto es un ejemplo. Con esto les va a quedar súper claro lo que yo les expliqué. El ejemplo de la lectura, que es tomar una decisión. La persona quiere aquí tomar una decisión. Y la decisión tiene que ver con trabajo, ¿ya? Entonces, hay 3 cosas que tenemos que, como tarotistas, manejar muy bien para poder entregar una respuesta acertada. Uno es que la persona formule la pregunta correcta. 2, la persona debe preguntar la prioridad que tiene con respecto a la pregunta. Y 3, vamos a hacer el análisis de las probabilidades. Lo explico con un ejemplo. La persona formula la pregunta, quiero saber acerca de trabajo. El número 2, ¿no es cierto? La prioridad. ¿Qué quiere saber con respecto al trabajo? Quiero saber si voy a encontrar un trabajo donde yo gane mucho más dinero, porque yo quiero ganar mucha plata y quiero que me paguen bien. Ah, ok. Esa es la información que nosotros necesitamos. Nada más que eso. ¿Ya? No entregar ni mayor información ni tampoco querer recibir mayor información. Con esa información nosotros podemos sacar una buena tirada. Ahora, lo que sí vamos a preguntar son las probabilidades. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres trabajar? ¿O ganar dinero? ¿Dónde quieres ir a trabajar? Y te indican, bueno, yo en realidad tengo
tres posibilidades, porque me puedo ir a trabajar a Valparaíso, me puedo ir a trabajar a Valdivia, me puedo ir a trabajar a Santiago. Ah, ok, te puedes ir a trabajar a cualquiera de esas tres partes. Ok, veamos cómo te va a ir en cada uno de esos lugares y después, con toda la información que yo te entrego, tú tomas la decisión y tú ves a cuál de los lugares te conviene más. Y empezamos a ver entonces, en la primera tirada sacamos 3 cartas, que eso, esa tirada también se enseña dentro del curso con más detalle, por supuesto. Y vemos para Valparaíso. Y nos sale que ganará el dinero que quiere ganar. Después, en la tirada número 2, indica que en Valdivia no va a ganar lo que pretende, pero que va a conocer a una pareja y que se ve felicidad. Después, en la tirada número 3, que es Santiago, se sentirá solo y querrá regresar quizás al lugar de donde viene. Y ahí tú le dices, bueno, eso es lo que va a pasar. Puede que la persona en ese momento cambie su prioridad con respecto a su pregunta y diga, oye, ¿y esa persona que se ve ahí en las cartas que yo voy a conocer en el trabajo, qué onda? ¿Cómo es? Y quiera cambiar y irse por esa línea dentro de las preguntas que va a hacer dentro de la consulta. Y puede que diga, ¿sabes qué? Ya no me interesa como tanto ganar tanta plata, si se ve tan buena la relación, mejor a lo mejor me voy a trabajar para allá y a lo mejor me da lo mismo ganar tanto dinero, pero voy a conocer a alguien interesante. Eso es lo que la persona podría elegir. Como podría decirse que no estoy ni ahí con tener una pareja, yo quiero ganar plata. Entonces podría tomar otra decisión. Pero si se fijan, acá se le entregó toda la información para que la persona misma pueda tomar esa decisión. Pueden haber más posibilidades cuánticamente hablando, ¿cierto? Pueden haber muchas posibilidades, hay muchas posibilidades, pero de momento que a la persona le hacemos concentrarse en lo que es más probable para ella en ese momento, la persona va a empezar a pensar y va a tomar dentro de todo ese mundo de posibilidades que tiene en su mente lo que le parece más concreto que puede pasar. Y eso, en base a eso, se van a realizar las preguntas. Puede haber una cuarta opción, pero la persona no la consultó dentro de la consulta, por lo tanto no se vio, ¿ok? Puede haber un mejor trabajo en donde además tenga todo el dinero que quiere ganar, más además va a conocer una pareja y va a ser súper feliz, y no salió acá, puede haber, pero no lo preguntó. Puede existir en alguna otra parte del universo de su mente en donde ella no formuló la pregunta. Dentro de su estado de conciencia no estaba esa prioridad, por lo tanto no se convierte en una probabilidad al momento de pensar en qué probabilidades tengo de ir a trabajar y a dónde. Por lo tanto, eso es lo que se lee. ¿Se entiende? Esa es la información que se obtiene, por ejemplo, esta es una de las tantas tiradas que enseñamos en el curso. Bien, de esto entonces es que se trató el webinar de hoy. ¿Qué nos muestra el tarot? Ya sabemos todo lo que nos puede mostrar el tarot. No es simplemente adivinatorio, no existe lo adivinatorio. Todo está formulado en este universo en paquetes de información. Es imposible que algo ocurra al azar. Toda la información la podemos obtener a través de medios, como por ejemplo es el tarot, a través de nuestra propia mente, si tenemos la capacidad de conectarnos para poder tener esa información. La información está, que no pongamos atención en la información que está ahí dando vuelta, así como una frecuencia, una onda de radio, ¿cierto? Ahí está la información. Entonces hay miles de formas de poder canalizar esa información y bajarla hacia el plano material. Y una de esas cosas es el tarot, para poder obtener esa información. Ya está. Entonces la podemos bajar. Y así deben existir también muchas otras formas que se les deben llamar oráculos y todo eso, que también en el fondo lo que hace es bajar la información que ya está. No hay nada que sea adivinatorio. No se adivinan cosas. Eso no pasa, no existe. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos muestra el tarot? Nos muestra la información, nos muestra información
privilegiada que nosotros no podemos ver, que nosotros con la cual nosotros no tenemos contacto, con la cual nosotros no podemos conectarnos. Entonces, por eso vamos a buscar a otra persona que nos ayude y nos dé una consultoría con respecto a esa información. ¿Por qué? Porque necesito tomar decisiones, y para tomar decisiones como simple mortal no tengo toda la información disponible. Y esa es la razón por la cual las personas van donde un tarotista terapéutico, en este caso evolutivo y cuántico, porque es el lineamiento que se genera. Espero que hayan disfrutado de este webinar y nosotros nos vemos en el próximo webinar. No se olviden de dejar me gusta y suscribirse al canal del Instituto Internacional de Terapeutas Integrales. Nos vemos.